15 Todo tiene un precio. Año del esplendor fulgurante, 1469 caballos. El enclave de las sombras. Al borde de la muralla occidental de la neteriliana capital flotante del enclave de las sombras había un recinto que desentonaba dentro de aquella urbe de firmes torres negras y ominosas murallas del mismo modo que la propia ciudad, emplazada encima de una montaña flotante invertida, parecía desentonar en un mundo que obedecía las leyes básicas de la naturaleza. El recinto era conocido como el Aquelarre, y a Catibrie le pareció una fortaleza de lo más interesante. Allí, Lady Abeliere y sus fieles seguidoras, todas mujeres y todas neterilianas salvo Catibrie, se ejercitaban y estudiaban, participando en concursos de lanzamiento de relámpagos del mismo modo que los arqueros compiten con sus arcos y flechas. Allí, en salas protegidas y rigurosamente supervisadas, las hechiceras de diversos niveles de destreza se atrevían a probar nuevos conjuros o combinaciones de ellos para conseguir efectos nuevos y más potentes. En el sótano había una sala de invocaciones de estudiado diseño y meticulosa construcción rodeada de potentes runas para impedir que ningún demonio o diablo consiguiera salir de allí aun cuando consiguiese superar en poderes al mago invocador. El aquelarre existía como testimonio del aprendizaje mágico y, aunque completamente funcional, no estaba exento de belleza, ya que había sido concebido por una mujer que tenía una visión cultivada de la comodidad y el refinamiento. El exterior no estaba dominado por una gran torre central como era costumbre en esta adusta ciudad, y como era común en las mansiones de los magos de los reinos, especialmente de los hombres, cosa que daba lugar, por supuesto, a no pocas bromas libidinosas entre las hechiceras del aquelarre. En lugar de eso había varias cúpulas recubiertas de diversos metales preciosos. No había gárgolas de mirada malintencionada en las esquinas del tejado, sino que los desagües de los canalones tenían forma de torneadas sirenas y ninfas, y estatuas de alegres muchachitos dominaban el recinto. El interior de la fortaleza resultaba igualmente atractivo a la vista, decorado con profusión de telas, esteras y tapices de alegres y vibrantes colores. La ampulosa escalera daba alas a la imaginación y los grandes ventanales, muchos de ellos con coloridos vitrales, dejaban entrar luz en abundancia para el estudio en la mayoría de las estancias. El lugar era aireado y limpio, y las estudiantes más jóvenes ayudaban a los sirvientes Bedine a menudo por medios mágicos. En realidad, los primeros conjuros que aprendió Catibrie en sus 10 primeros días en el aquelarre consistían en conjurar a un sirviente invisible, en crear agua, viento y luz mágica, 4 recursos especialmente útiles para iluminar telarañas, hacerlas desaparecer de un soplo y limpiar a continuación. Cosa extraña, a Catibrie, esta fortaleza en particular y el enclave de las sombras en general le traían recuerdos tanto de Luna Plateada como de Menzoberranzan, ya que tenían la grandiosa y arrolladora belleza de la primera y la improvisación decorativa y mágica unida a un decidido aire de otro mundo que caracterizaban a la segunda. Sin duda, el aquelarre destacaba entre las demás estructuras de la atestada ciudad del enclave de las sombras, y parecía totalmente fuera de lugar entre las construcciones sombrías y angulosas que dominaban el resto de la urbe. Los primeros días que pasó en la fortaleza de Lady Abeliere no le desagradaron, ya que su tiempo se repartía en una fácil combinación de tareas y estudios, que Catibrie encaraba con gran avidez. Su objetivo era fortalecerse en el arte, y ese lugar le daba exactamente esa oportunidad. El aprendizaje bajo la tutela de sus padres había sido aceptable, aunque limitado, pero eso era una gran academia con instructores que dominaban las diversas escuelas de la magia, desde el lanzamiento de fuego y la evocación de explosivos hasta la adivinación y la invocación de criaturas de los planos neterilianos. No era objeto de maltrato. Daba la impresión de que la paliza que había recibido cuando la capturaron había sido una anomalía, una advertencia inicial y nada más, y ahora el resto de las mujeres del aquelarre le brindaba una buena acogida, en particular Yaye, que le asignó una habitación muy próxima a la suya. Sí, este lugar respondía a sus expectativas y sin duda la ayudaría a conseguir su objetivo final. Catibrie se dedicaba a sus estudios con gran determinación y con un grado de comprensión y de experiencia previa muy superior al que podían haber previsto sus mentores. Era una alumna que destacaba, y las hechiceras del aquelarre no dejaban de estimularla. Y con todo, seguía destacando. Sin embargo, al poco tiempo, Catibrie descubrió sorprendida que este acuerdo no le proporcionaba una satisfacción real. Había algunas inquietudes que no dejaban de atormentarla. No podía hablar con Mielikki, no podía honrar a la diosa que le había proporcionado la oportunidad de esta segunda vida.
El enclave de las sombras era una ciudad dedicada a la magia dentro de un imperio que otrora había intentado desplazar a una diosa reclamando para sus propios hechiceros la supremacía sobre la magia. Al principio de su estancia en el aquelarre, le habían preguntado reiteradamente sobre su dominio de los poderes curativos, sobre su origen y sobre sus aparentes capacidades druídicas. Ella se había limitado a encogerse de hombros y a fingir incredulidad, insistiendo prudentemente en que ni siquiera sabía que los dos tipos de magia, la arcana y la divina, fueran de origen diferente. En apariencia, eso había dejado satisfechos a sus captores, pero no hasta el punto de permitirles sentirse lo bastante cómoda como para intentar un contacto con Mieliki en casa de Lady Abeliere. Pensaba constantemente en Nirey y Kevite, y rogaba que estuvieran bien. Lady Abeliere había dado a entender que conocía el secreto de Kevite y Nirey, cosa que Catibrie interpretaba como una amenaza velada. Fue así que una noche Catibrie salió sigilosamente de su habitación y se dirigió descalza a la parte posterior de la muralla del aquelarre. Allí tendió la vista sobre la muralla de la ciudad, no muy lejana, y vio que no estaba protegida. Cerró los ojos y empezó a formular un conjuro. Si te conviertes en pájaro e intentas salir volando, lanzaré un rayo que te sacará del cielo. Catibrie oyó la voz de Lady Abeliere a sus espaldas y se quedó helada al tiempo que se le erizaba el pelo de la nuca. Tragó saliva, tratando de decidir su siguiente movimiento. Por reflejo, echó una mirada al cielo y se preguntó cuánto le llevaría a crear una perturbación suficiente para que un relámpago acudiera a su llamada. Sin embargo, era un pensamiento ridículo, porque, aun suponiendo que lo consiguiera, la poderosa Lady Abeliere la destruiría sin dificultad. No hagas que me arrepienta de haberte acogido, pequeña ruquia de los de Saí, prosiguió Lady Abeliere, acercándose más. No, señora, por supuesto que no, se oyó tartamudear la niña. No tienes autorización para marcharte, insistió la adivina. Te perdoné la vida con la condición de que aceptaras mi escuela, y ahora que estás aquí hay normas que cumplir, querida pequeña ruquia, sin excepción. No iba a marcharme, replicó Catibrie. Oh, ya lo creo que sí. No me tomes por tonta, te aviso. Oí tus pensamientos tan claramente como te vi salir de tu habitación. ¿Entonces Abeliere sabía no solo de Rukia sino también de Catibrie? ¿Conocía su devoción por Mieliki? ¿Se había descubierto todo lo que Catibrie había tratado de ocultar cuando la capturaron? Entonces sabrás que tenía pensado volver, dijo Catibrie con la voz más firme ahora que había recuperado su determinación, su valor y sus fundamentos. Si Abeliere conocía todos sus pensamientos secretos no estaría enfrentándose a ella sobre la muralla del aquelarre en este momento, con todo lo que se jugaba. No se te permite salir en absoluto, respondió Lady Abeliere. Catibrie se volvió para mirarla de frente. Quiero ver a mi ma, dijo. Tu madre está bien, y no tienes por qué preocuparte. No había mucha severidad en el tono de Abeliere, pero Catibrie tenía recursos suficientes como para fingir que sí la había, por eso empezó a sollozar y a gemir. «Quiero a mi ma», y lo repitió varias veces. Lady Abeliere se le acercó y, ante la sorpresa de la muchacha, la atrajo hacia sí y la abrazó. Un momento después, la adivina se agachó para mirar a Catibrie a los ojos mientras le acariciaba con ternura el pelo castaño cobrizo. «Conozco el secreto de Nirey y Kevite», dijo en voz baja. «Están al margen de la ley, y los 12 príncipes del enclave de las sombras no tendrán piedad de ellos si alguna vez llegan a conocer la verdad». Catibrie redobló los sollozos y se refugió en el abrazo de Abeliere mientras seguía susurrando que quería a su mamá. Después de un buen rato, Lady Abeliere apartó a la niña. «Pensabas convertirte en pájaro y volar hasta los de Saí», afirmó. «Solo un poquito», le aseguró Catibrie entre sollozos. «Pensaba volver antes del amanecer. ¿Por qué habría de creerte? ¿Quieres escapar?» «No, señora, jamás», insistió Catibrie con toda la diplomacia de que era capaz. El hecho de estar diciendo la verdad le facilitaba las cosas. «Entonces abandona este lugar por la mañana, para siempre», dijo Lady Abeliere de repente, dándose la vuelta. «Aléjate de mí y no regreses nunca». «No, señora, por favor». «No», rogó Catibrie. «Entonces no saldré para nada, quiero ver a mi ma, pero no dejaré este lugar. Jamás dejaré este lugar. Aprendo tanto aquí. Ryaye es ahora mi hermana». El tono de su voz parecía al borde del pánico, representaba el papel de una niña pequeña y la sonrisa con que Lady Abeliere respondió a sus palabras era una muestra de compasión y no de desconfianza. «Me vuelvo a la cama», dijo poco después. «Espero que me despiertes por la mañana».
Giró sobre sus talones y se dispuso a hacer lo que había dicho. Catibrie captó el permiso implícito para irse, pero en el preciso momento en que se disponía a iniciar otra vez la formulación del conjuro se dio cuenta de que a la niña, Rukia, seguramente se le habría escapado esa sutileza. «¿Entonces puedo irme, señora?», preguntó, llena de esperanza y rebosante de gratitud. «Niña, te veré por la mañana», fue la respuesta, pero entonces Lady Abeliere se paró en seco y se volvió a mirarla otra vez con fiereza. «Y si no, que sepas que tus padres sufrirán las consecuencias». Dicho esto se fue. Catibrie se quedó en la muralla largo rato, tratando de encontrarle sentido a aquel encuentro. Abeliere la dejaba marcharse, ¿pero para qué? Pensaba que ella sería una discípula más empeñosa por haberle permitido esta transgresión, o tal vez sería que esta consumada mujer neteriliana no era a fin de cuentas una bestia sin corazón. Catibrie se inclinó por lo último, a pesar de que un destello de terror llenó su mente cuando se le ocurrió pensar que quizá Abeliere la estaba provocando. Se transformó en pájaro y salió volando y poco después descubrió que sus temores eran infundados, que Nire y Kevite estaban a salvo en sus tiendas, aunque no, bien, como Abeliere le había dicho. No, estaban desolados, llorando la muerte de su amada hija. Que repentinamente cambió todo aquello cuando Rukia apareció ante ellos. Todo desapareció con el intercambio de sonrisas, con la calidez de los abrazos y con las frases tranquilizadoras de Rukia, que les aseguró que todo iba bien, que seguiría bien. A la mañana siguiente, Catibrie estaba enfrascada en sus estudios cuando Lady Abeliere se llegó a ella y la llevó a un lado. «Tienes expectativas que cumplir», le explicó a la niña. «Objetivos que alcanzar, y no voy a aceptar excusas cuando me falles. Puedes ir a visitar a tus padres cada 10 días, pero a condición de que no me decepciones». Catibrie no pudo evitar una sonrisa, y realmente se volvió a sorprender de lo mucho que quería jugar sus juegos infantiles con Nire y cuánto deseaba que Kevite le cepillara el pelo y le contara historias de los Bedine, de sus ancestros que ni siquiera eran realmente sus ancestros. En cierto modo, esa verdad de sus antepasados parecía carecer de importancia. Le prometió a Lady Abeliere que sería la mejor discípula que había tenido jamás, y era sincera, por todas las razones por las que había vuelto a Faerun y también por su auténtica gratitud ante este gesto extraordinario. Estaba dispuesta a responder a todas las expectativas que le plantearan y a superarlas incluso. Año del Círculo Tenebroso, 1478 caballos. El enclave de las sombras. El primer destello de fuego salió de la mano de la joven, en medio de sus enemigos Orcous, y allí estalló en una bola de fuego, inmolando al grupo. Entornando los ojos azules para protegerlos del resplandor, la hechicera rebuscó mentalmente en ese fuego e hizo surgir un duendecillo de fuego, un aliado vivo hecho del feroz elemento. La hechicera solo se fijó en él un momento, doblegando las llamas, creando el duendecillo, y luego se volvió hacia un lado. Pero el duendecillo sabía qué hacer y saltó y se deslizó atravesando el tejado, dejando una estela de volutas de humo y pavesas antes de saltar al pecho del orco más próximo. La maga se volvió hacia la izquierda e hizo un movimiento abarcador con los brazos hacia abajo y de izquierda a derecha, como si hubiera lanzado un líquido inflamable. Entonces surgió una línea de fuego a lo largo del borde del tejado, sellando ese flanco con una pared de ardientes llamas. Siguió hacia la izquierda, agachándose y girando para levantarse rápidamente y hacer frente a un puñado de orcos que se acercaba. Con los pulgares juntos y los dedos bien desplegados, formuló su cuarto conjuro y un abanico de llamas sobrevoló a sus enemigos. La maga se agachó, como para evitar cualquier arremetida y lanzó una patada a la rodilla del orco más cercano, por si acaso y también porque le encantaba la sensación del golpe físico. Un aplauso pausado se oyó detrás de ella. Venía de la puerta de esta construcción plana que había dentro del aquelarre. Catibrie se puso de pie, se alisó la ropa, respiró hondo y lentamente se volvió hacia Lady Abeliere. «Interesante demostración», dijo la adivina. «¿Crees que eres una maga de batalla?» Catibrie vaciló un poco. Bueno, me gusta estar preparada. ¿Para la batalla? Sí. ¿Tienes claro que vives en una ciudad, rodeada por tus hermanas del aquelarre y por las fuerzas de Netheril? ¿Con una guardia incomparable y los grandes 12 príncipes? Catibrie bajó la vista. Algo de esto se esperaba dada la expresión más bien adusta de Lady Abeliere. Un repentino estallido a un lado la sobresaltó cuando las mordaces llamas prendieron en uno de los maniquíes de orco, cobraron algo de vida en una bolsa de aire y tal vez al encontrar un poco de savia de la base de madera. «Pasarás más tiempo en reuniones sociales que en el campo de batalla»,
puntualizó Lady Abeliere acercándose a ella. Descubrirás que tus misiones al servicio del aquelarre tienen más que ver con reunir información y con la coacción, como te he repetido muchas veces. Sí, señora, dijo. ¿También practico esos conjuros? Cuando terminó, Lady Abeliere le cogió la barbilla y la obligó a mirarla a los ojos. Querida Rukia, ¿qué es esta fascinación tuya por el fuego? Catibrie se pasó la lengua por los labios considerando seriamente la pregunta, porque ella misma se lo había preguntado muchas veces. De todas las escuelas de magia arcana que esta formación ponía a su alcance, tenía que admitir que con la que más cómoda se encontraba y en la que se sentía más capaz era con la de evocar y configurar conjuros de fuerza explosiva y mortífera. Y de esos muchos hechizos, los que realmente le gustaban eran los que tenían que ver con el elemento fuego, al menos para sus estudios arcanos. Después de todo ya sabía cómo invocar un relámpago y había sido capaz de hacerlo con una fuerza letal desde sus comienzos. En realidad, habían pasado 10 años desde que había matado a los 2 agentes neterilianos con uno de estos proyectiles provenientes de los cielos. Tal vez fuera eso, pensó. Aunque jamás se lo diría a Abeliere, por supuesto, en lo más hondo Catibrie sentía que tal vez había algo más. Trataba de ocultar a Lady Abeliere y a las demás del aquelarre sus conjuros de inspiración divina, que le daban una formidable protección contra los elementos. Solo ejercitaba sus poderes en las ocasiones en las que iba a visitar a Nire y a Kevite, e incluso entonces, solo en lugares cerrados, cuando creaba jardines para honrar a Mielikki. En esta situación ventajosa, el fuego le resultaba especialmente atractivo. No necesitaba preocuparse por una repercusión inesperada de una bola de fuego cuando estaba bajo la custodia de Mielikki. Además, descubrió que realmente disfrutaba de la erupción de una bola de fuego, del destello de calor y de luz que recibía, del poder explosivo y limpiador. Sonrió, aunque no era una respuesta apropiada para Lady Abeliere, porque estaba pensando en Bruene, su padre adoptivo. En sus verdaderos años de formación, Catibrie había sido educada como guerrera, una mujer de acción que no evitaba una batalla, sino que más bien se lanzaba a ella. El poder de una bola de fuego la fascinaba, porque no tenía nada de sutileza ni de calma. Más por crianza que por naturaleza, Catibrie tenía mucho de enana. El suspiro de Lady Abeliere la volvió a la situación actual y se dio cuenta de que la mujer meneaba la cabeza expresando evidente decepción. Esperaba más refinamiento de ti, mi joven protegida, dijo. Sigues siendo la estudiante más joven de la historia de mi gremio, y tenía grandes esperanzas puestas en ti. Pero resulta que pierdes el tiempo en explosiones y dando patadas en la rodilla de los maniquíes. A lo mejor tendría que mandarte para que te formaras con la guardia de la ciudad. Esa observación, que evidentemente pretendía ser un insulto, le gustó a Catibrie. Como le habría gustado sostener otra vez una espada en la mano, o disparar una flecha con Taulmaril, su arco mágico de la otra vida. El rostro de Lady Abeliere se suavizó y se adelantó un paso alargando una mano para acariciar la espesa mata de pelo cobrizo de Catibrie, que se había vuelto más rojizo al entrar en la adolescencia. El contacto con la gran mujer no hizo recular en absoluto a Catibrie. Al final había llegado a confiar en Abeliere. ¿Sabes qué? Mi poder es mi conocimiento, explicó Lady Abeliere, y con la ayuda de ese conocimiento, con coacción, consigo lo que quiero sin llamaradas ni relámpagos. Esto es lo que mejor funciona aquí en el enclave de las sombras, en el mundo en que vives ahora. La forma en que Abeliere le explicó las cosas, el tono de su voz en particular, hizo que Catibrie se diera cuenta de que eso tenía que ver con algo más que su predilección por los conjuros explosivos. Lady Abeliere, y el título que se le había concedido era merecido sin duda, estaba más decepcionada por la falta de decoro y por el desprecio a la etiqueta propia de los círculos sociales del que hacía gala Catibrie. Los dignatarios visitaban a menudo el aquelarre y Rukia nunca les había causado gran impresión. Cuando más, los divertía y les arrancaba unas cuantas risitas despectivas, pero nunca los impresionaba. No era el tipo de vida que Rukia, que Catibrie, esperaba o que, incluso en su existencia anterior, había buscado. Pensó en sus primeros encuentros con Lady Alustriel, de Luna Plateada. De hecho, Lady Abeliere en cierto modo le recordaba a ella. Catibrie se había sentido tan incómoda, tan disminuida, junto a aquella mujer, cuyas virtudes sociales parecían surgir de una manera tan natural, tan brillante. Catibrie pensó en Bruene y volvió a sentirse reconfortada. Bruene era capaz de alzar un jarro de cerveza con cualquiera, pero si lo colocabas en un salón de delicadas copas de vino, alternando con los caballeros de aguas profundas, por ejemplo,
Bueno, la situación no resultaba tranquila ni elegante. Cómica tal vez sí, pero nunca elegante. ¿Te resulta divertida mi decepción? Preguntó Lady Avalere. No, señora, no, se apresuró a responder Catibrie, y no mentía. Es solo que, tú eres tan hermosa, tan elegante. Flotas en los salones de baile con la misma facilidad que las sombras de los bailarines y todos se vuelven a mirarte. Todas las mujeres tienen celos de ti y todos los hombres desean poseerte. Enseguida se dio cuenta de que sus alabanzas habían disipado cualquier asomo de enfado y, aunque se estaba valiendo de las hermosas palabras como una defensa para no revelar sus recuerdos, era sincera. Pero yo no soy ningún cisne, continuó. De ahí que tal vez mi elección dentro de la magia sea más adecuada para mí. Tu aspecto y tu gracia favorecen tu destreza con los conjuros que describes, ya que pocos se resistirían a tus encantos aunque no mediase la magia que empleas. Sin embargo, me temo que los míos. Hizo una pausa y alzó las manos como dando a entender que su aspecto hablaba por sí mismo. Mis propias gracias y encantos dificultarían semejante dedicación a las escuelas de la coacción. Lady Avalere, con los brazos en jarras, miró a Catibrie de pies a cabeza. Veamos, eres un poco desgarbada y tienes tan pocas formas como un chico, pero apenas despuntas como mujer. Estiró la mano y plegó un poco la camisa de la niña. De veras creo que la llenarás debidamente cuando te conviertas realmente en una. Y no eres fea, aunque un poco, ¿cómo te diría? Un poco rubicunda. Sin embargo, casi no tienes nada de la animalidad tan común entre los de tu pueblo. En muchas tierras ni siquiera te tomarían por una bedine. Catibrie solo pudo responder con una sonrisa a esas observaciones tan prejuiciosas, porque, desde su punto de vista, Kevite era una de las mujeres más hermosas que había visto jamás, en sus dos vidas, con su piel tersa de color canela, su pelo negro, largo, brillante como las plumas del cuervo, y esos ojos oscuros capaces de llegar al alma del otro e incluso de burlarse de ella con su increíble profundidad. Gracias, gentil señora, dijo, e hizo una elegante reverencia. Anda, vete a practicar tu repertorio más sutil, le indicó Lady Avalere. Ninguna de tus hermanas ha tenido necesidad de lanzar una bola de fuego en muchos años. Me atrevería a decir que tu impresionante y explosiva demostración deja bien clara tu capacidad en este terreno, en el improbable caso de que llegues a necesitar demostrarla. Sí, señora, respondió Catibrie, y empezaba ya una inclinación de cabeza cuando se contuvo y repitió la reverencia de antes. A continuación se alejó presurosa, satisfecha de haber acabado aquella confrontación. De todos modos, tenía la sensación de que esta no sería la última conversación incómoda que tendría con Lady Avalere, y la perspectiva de la prueba por la que tendría que pasar de allí a pocos años, cuando llegara el momento de abandonar el enclave de las sombras y el aquelarre, le daba escalofríos. 16 Gloria Fugaz. Año del Círculo Tenebroso, 1478 Calendario del Valle. Citadel Felbar. Los pesados párpados de Bruene se abrieron lentamente, reemplazando lo que antes era solo oscuridad por un gris borroso. Poco a poco, dolorosamente, el aire que lo rodeaba empezó a tomar forma, empezó a distinguir imágenes con la escasa luz del fuego, entre ellas, dos caras de grandes ojos inclinadas cerca de él, mirándolo intensamente. Bruene vio a un enano de más edad y a una hembra joven, los dos vestidos como clérigos. Los nombres de Parson y Mandarina sobrevolaron sus pensamientos, inalcanzables. Los dos siguieron estudiándolo, con expresión que fue de la sorpresa a la preocupación y, finalmente, al alivio y la alegría. Bendecido por Moradin, dijo la mujer, que se agachó y besó al joven Reginald Rouncielde en la mejilla. Pensé que te habíamos perdido. El otro enano asintió confirmándolo. Y ha estado contigo desde que caíste, le explicó al mareado y confundido enano tendido en el camastro de la ciudadela Felbar. No se apartó de ti ni un momento. RR nos salvó a todos, no lo dudes, dijo la mujer que sí, era Mandarina Dobberbrit. Vaya amiga más triste y desagradecida habría sido de haberlo dejado a medio curar. El otro, Parson Glab, volvió a asentir. Pensé que irías a reunirte con tu padre, joven amigo. ¿Bangor? Susurró casi para sus adentros el confundido Bruene, cuyos labios estaban secos y se negaban a despegarse. ¿Eh? ¿Qué es lo que dices? Preguntó Parson Glab inclinándose hacia adelante. Solo entonces empezó Bruene a volver al presente. Reparó en que la joven clérigo lo había llamado RR y recordó que ya no era el rey Bruene, hijo de Bangor. Al menos no entonces. Ese último pensamiento resonó en su cabeza un momento,
hasta que fue reemplazado por los detalles que volvían de la batalla en las montañas, especialmente de aquellos últimos momentos desesperados en que todo había parecido perdido a la sombra de un imponente gigante de las montañas. Han pasado días, prosiguió Parson Glab al ver que el paciente no daba ninguna respuesta. Y Mandarina ha estado a tu lado todo el tiempo, durante todo el viaje de regreso desde la montaña. ¿Y los demás? Consiguió susurrar Bruene con voz algo más audible. Gracias a ti ganamos el combate, dijo Mandarina, aunque Bruene tuvo la sensación de que no estaba respondiendo a su pregunta. Cómo se sacudió el suelo cuando cayó ese maldito gigante. Y cómo corrían los orcos. Wajaya. Tenías que haberlos visto, cayéndose unos, cima de otros y chillando a cada paso. Y Dan el mellado que no quería dejarlos ir y los persiguió casi 2 kilómetros a hachazos, patadas y mordiscos. Ognun Cintocuero le habló al rey Emerus de ti, añadió Parson Glab. Tienes que descansar, chico, porque nos espera una fiesta en tu honor. Bruene seguía tratando de recordar la pelea. Recordaba haber lanzado el hacha y haber cargado contra el gigante, pero lo que más recordaba era el dolor explosivo en la tripa. Trató de levantarse sobre los codos. De inmediato se dio cuenta de que no era buena idea. Sintió que lo atravesaban oleadas de dolor que fueron reemplazadas gradualmente por una sensación de náusea. Empezó a toser y a ahogarse, y Mandarina y Parson Glab enseguida lo pusieron de lado para que pudiera vomitar sin peligro. Miró el charco al lado de la cama sorprendido e incluso asustado, ya que había bastante sangre mezclada con la bilis. «¿Estás bien, chico?», dijo Parson Glab cuando lo pusieron boca arriba. «Mejor de lo que has estado. No te preocupes. Te tendremos de pie en 1 o 2 semanas, pero creo que tu fiesta tendrá que esperar un mes», añadió Mandarina. «Ya lo creo, un mes por lo menos antes de que este pueda beber los brindis que le propongan», confirmó Parson Glab con entusiasmo y una ancha sonrisa. Miró al pequeño RR y asintió, después sacó una pequeña ampolla que llevó a los labios de su paciente. «Bebe esto, muchacho», dijo persuasivo, vertiéndole en la boca un líquido que sabía dulce. A Bruene no le provocó arcadas, todo lo contrario, le produjo una sensación cálida, suave y tranquilizadora. Y mientras la poción bajaba por su tubo digestivo, también se le cerraron los párpados y la oscuridad se lo llevó hacia una tierra de sueños confusos y accidentados. Bruene fue el último en llegar de los 6 miembros del grupo de combate que había salido a explorar en las montañas Raubin, pero todos los asistentes coincidieron en que había sido el que había recibido la ovación más atronadora, más que todas las demás juntas. Este fue el momento de gloria de Reginald Rouncield, cuando cientos de jarros de cerveza se alzaron en la fortaleza Felbar, mientras Parson Glab lo conducía al salón de ceremonias, una caverna espaciosa y alta, en parte natural y en parte excavada en la roca. En una pared destacaba un enorme hogar cuyas enormes llamas proyectaban un resplandor amarillo que iluminaba toda la estancia. A un lado del fuego, lo bastante lejos para evitar la ráfaga de calor, estaba sentado el rey Emerus Barcron en un gran trono situado sobre un estrado. Junto a este habían colocado un segundo trono, menos ornamentado tal vez, pero no inferior en situación e importancia. A este segundo asiento condujo Parson Glab al héroe de la noche y, cuando Bruene se disponía a hacer una respetuosa reverencia ante el rey, se encontró con que Emerus se le había adelantado. A continuación el rey se puso de pie e hizo que el héroe se volviera de frente a la comunidad, que alzó las jarras en un brindis y las voces en un gran «hurra». Y allí, en primera fila y con el rostro bañado en lágrimas, estaba Owain Rouncield, asintiendo entre sollozos. Bruene conocía el protocolo, pero se lo saltó sin más. No sabía muy bien por qué lo conmovía tanto la cara de Owain en ese preciso momento, pero no pudo resistir el impulso. Se libró del brazo del rey Emerus, saltó del estrado y corrió hacia Owain para envolverla en un apretado abrazo. «Por tu pa», susurró ella en medio de los estruendosos aplausos. Bruene vertió una lágrima, la primera por su padre muerto, y estrechó con más fuerza todavía a Owain, manteniendo el abrazo durante un buen rato, alzándola del suelo y moviéndola con suavidad adelante y atrás. Cuando finalmente la soltó y se volvió para volver al estrado, una docena de manos lo palmearon en el hombro y una voz se alzó por encima de todas las demás para llamar su atención. «Has salvado a mi hermana», dijo Mayabriches Fellammer. «Bruno le sostuvo la mirada. Ella te dijo que la dejaras, pero no quisiste». La dura guerrera a la que aplicaban el adecuado mote de furia tenía los ojos llenos de lágrimas y le demostró solemnemente su gratitud y aprobación con una inclinación de cabeza. De vuelta en el estrado,
El rey Emerus le indicó a Bruene que tomara asiento y a continuación llamó a los testigos. Uno por uno, empezando por Ognun Fintocuero, los otros 5 miembros del grupo de exploración de las Raubin fueron pasando ante el rey y el héroe y contaron a los asistentes conmovedores relatos de la batalla. Y cada uno de los relatos superaba al anterior. Era evidente que habían ensayado el papel que desempeñaría cada uno en el relato de la historia. Ognun describió el entorno, luego Tanabriches describió el ataque inicial y habló del gran valor que demostró RR cuando la salvó. Mandarina intervino a continuación para confirmar que Puño habría muerto si RR no hubiera hecho lo que hizo. Magnus Cintocuero arrancó gritos de admiración con su descripción de la llegada del gigante. El gran Behemoth parecía todavía más grande en sus palabras de lo que había resultado aquel día en el campo de batalla. El último fue Dan el Mellado, el viejo guerrero. Miró a Bruene de frente e inclinó la cabeza como muestra de respeto, además de hacerle un guiño a modo de saludo. Y a continuación, con la sobriedad de un veterano que había librado 100 batallas, la templanza de un enano que había asistido a tantas muertes y la firme resolución de quien había pensado morir en las estribaciones de las Raubin, Dan demostró que era tan buen bardo como guerrero. Tuvo a los asistentes mudos largo rato, pendientes de cada palabra suya, y terminó diciendo: «Y así es que os lo cuento aquí, y lo que cuento es verdad, de no haber sido por pequeño RR». La dramática pausa que hizo en ese preciso momento provocó que todos los presentes dieran un respingo. «No», corrigió. «Ya no queda nada de pequeño en este que aquí veis». Esto dio lugar a las ovaciones más estruendosas de la noche. «De no haber sido por Reginald, hijo de uno de mis amigos más queridos, a quien Moradin depare una eterna borrachera, sabed que ninguno de nosotros estaría hoy aquí, ante vosotros, y no sabríais de la existencia de Orcous y un gigante merodeando al norte de las puertas de Felbar». El salón estalló cuando Dan se dirigió a Bruene y le ofreció una frasca de rompebuches, el mejor pasaporte a la adultez que un enano podía ofrecer a un adolescente. Cogió a Bruene por un brazo y lo levantó del asiento, conduciéndolo luego al centro del estrado. Con un guiño a Uben y una inclinación de cabeza primero a Dan y luego al rey Emerus, Bruene vació la frasca. Emerus se puso de pie y de un bolsillo sacó una enorme medalla dorada que representaba un escudo redondo y se la puso al cuello a Reginald con una hermosa cadena de mithril. «Concédele un deseo», gritó Mayabriches Fellanmer desde la multitud, y la propuesta fue repetida por todo el salón. «Que le concedan un deseo». El rey Emerus tenía una expresión de sorpresa, pero era fingida. Bruene se dio cuenta. El rey ya se esperaba esto, como sin duda habría hecho Bruene en uno de los banquetes de honor similares a este que había presidido en Mithril Hall. Y, de hecho, Bruene había concedido unos cuantos de estos deseos. La petición más común habría sido, sin duda, la de un barril de cerveza, una frasca de brandy y la mano de una hermosa chica para una invitación a cenar o de un fornido chico cuando la honrada era una mujer. «Quédate con la chica, pequeño RR», gritó alguien desde el fondo, y todos empezaron a reírse al oírlo. «No será tan pequeño si se queda con la chica», gritó otro. «Puño», gritó uno. «Furia», voceó otro. Y así siguieron las cosas, con las 2 chicas Fellanmer rojas como la grana y Bruene luciendo una sonrisita todo el tiempo. «Podrías quedarte con el par, si Puño y Furia consienten», gritó Dan el Mellado, y todos rompieron a reír, sobre todo el rey Emerus. Finalmente, Emerus impuso silencio y rodeó los hombros del héroe con su brazo. «Bueno, Reginald», dijo. «Parece que todos están de acuerdo. Te mereces la concesión de un deseo, ya sea un arma o un traje de mithril o un barril de cerveza, cosas todas que yo te puedo conceder. Si se trata de una chica a la que quieras invitar a un baile o una cena, es ella la que haste, por supuesto, pero si se trata de las 2 Fellanmer, entonces creo que su pa tendrá algo que decir». Eso dio lugar a más risas, e incluso Bruene se unió a ellas esta vez. «Pero puedes formular el deseo y nosotros deberemos concederlo», proclamó el rey. «Dilo. Si Moradin te ha bendecido, ¿quiénes somos nosotros para oponernos?». La sonrisa se borró de repente de la cara de Bruene y dejó paso a una mirada inexpresiva para ocultar su gesto. Las palabras de Emerus, «Moradin te ha bendecido», quedaron resonando en su cabeza con la fuerza de un pedrusco arrojado por un gigante, asaltando sus sensibilidades, recordándole la futilidad, la triste broma, que era la realidad de pequeño RR. Una rabia arrolladora hizo que se le revolvieran las tripas y sintió como si algo se le hubiera clavado en el corazón. ¿Bendecido por Moradin? Bruene tuvo que contenerse para no maldecir a Moradin allí mismo, delante de todos.
¿Reginald? Lo llamó el rey, y solo entonces se dio cuenta Bruene de que había pasado un buen rato. Pasó la vista de Emerus a los asistentes, a Ubeen, después a Dan y Ognun y los demás del grupo de combate, incluidas Puño y Furia, que estaban de pie las dos juntas sonriéndole abiertamente, con un brillo chispeante en los ojos. Miró a Parson Glab y tuvo unas ganas enormes de correr hacia él e increparlo, de decirle que todo era una broma, que Moradin jugaba con ellos y los ridiculizaba, y se reía del mismo modo de sus victorias que de sus fracasos. Pero no lo hizo. Y sabía perfectamente lo que quería, estar de vuelta en Iruladón para despedirse de Catibrie, de Regis y de Wulfgar, para adentrarse en el estanque e ir hacia las recompensas que se había ganado en la patria enana. Pero el rey Emerus no podía concederle eso, de modo que de repente se le ocurrió otra idea. Ir a Mithril Hall, dijo. Ese es mi deseo. El rey Emerus lucía una ancha sonrisa y se disponía a responder, pero se contuvo mientras asimilaba claramente la petición del joven enano y se quedó mirando al héroe sin saber qué decir. Todos los reunidos en el salón se quedaron callados, con expresión de no entender nada. ¿Mithril Hall? Preguntó el rey. Sí, confirmó Bruene, y para disipar la confusión añadió, y una jarra de esto. Y levantó su jarra de rompebuches. Eso era lo que la concurrencia esperaba oír, por supuesto, y la confusión se disipó en medio de una gran ovación. 2 deseos, pues, declaró Emerus. Enceredos. Y la multitud volvió a gritar enardecida, salvo las hermanas Feyammer. Bruene se dio cuenta de que las dos parecían un poco desilusionadas. Bruene siguió sonriendo y bebió un buen trago de rompebuches, pero lo hizo para seguir con la broma, la charada de su fingida identidad. En realidad, estaba volcado en sus propios pensamientos y sopesando el coste emocional que representaría cumplir su petición de volver a Mithril Hall, donde había sido rey 2 veces. Se lo había pedido el cuerpo, pero no estaba muy seguro de por qué. Transcurrió la primavera y ésta se convirtió en verano, pero Bruene no vio cumplido su deseo en esos meses ni tan siquiera durante ese año. Parson Glab se lo impidió, insistiendo en que las heridas del joven enano eran demasiado graves y no hacían aconsejable que emprendiera un viaje tan peligroso y pesado. Bruene tuvo ganas de discutirlo, ahora que había proclamado su plan de volver a Mithril Hall, su deseo de llevarlo adelante no había hecho más que acrecentarse. Pero no pudo hacerlo, porque Parson Glab le había dicho, y se lo dijo al rey Emerus, que Reginald podía resultar una carga en semejante viaje. O sea, que el rey aconsejó paciencia y Bruene accedió sin quejarse. La verdad, ¿qué importaban unos meses, o incluso un año? Se centró, pues, en recuperar la salud y las fuerzas, y a fines de verano había vuelto a los entrenamientos. También pasaba todo el tiempo que podía con Ubeen, porque su presencia en los festejos le había dejado una enseñanza importante. Tal vez no pudiera llegar nunca a verse como su hijo, como un Rounciel de Felbar, pero la pobre Ubeen no podía verlo como otra cosa. Tenía una responsabilidad para con ella, una deuda, y no podía olvidarlo. Por muy enfadado que estuviera con Moradin y con los demás dioses, no estaba dispuesto a mostrar hostilidad ni indiferencia hacia esta mujer enana que solo le había brindado el amor incondicional de una madre. Sin embargo, a comienzos del invierno del año del Círculo Tenebroso, la oscuridad empezó a cernirse otra vez sobre Bruene y cuando empezó 1479 por el cómputo de los valles, el año del intemporal, ya se había agotado la paciencia del enano de roja barba. Día tras día preguntaba a sus mayores cuándo comenzaría la primera caravana de Ciudadela Felbar hacia Mithril Hall, y no hacía más que sondear a Parson Glab para asegurarse de que el sacerdote no se volvería atrás de su reciente confirmación de que Reginald estaba listo para emprender el camino. En toda su vida, en esta y en la anterior, jamás se había sentido Bruene más preparado para emprender el camino. Sabía que se estaba volviendo cada vez más irritable porque hacía tiempo que se le había agotado la paciencia. Puño y Furia empezaron a evitarlo. A primera hora de un día del segundo mes, Alturiak, en un combate Bruene estuvo a punto de partirle el cráneo a su oponente, tan fuerte fue el golpe que le atizó con su arma de práctica. Ya te vale, dijo Dan el Mellado poco después, llegando al campo de entrenamiento con la cara roja, los ojos desorbitados, y echando espuma por la boca. Se dirigió al armero y cogiendo un hacha de madera se lanzó sobre Bruene. Ahora tú y yo, dijo. Mi sesión ha terminado, replicó Bruene dándose la vuelta, pero Dan le dio un golpe en toda la espalda que lo hizo tambalearse hacia adelante. Bruene se enderezó y respiró hondo. Se dio cuenta de que todos los demás guerreros se agolpaban a un lado de la sala, con los ojos fijos en él.
Lentamente se volvió para mirar de frente a Dan el Mellado. «Venga. ¿A qué espera?», dijo el veterano con perentoriedad. Bruene alzó los brazos abiertos como preguntando el motivo. «Llevas tú el año gruñendo, escupiendo y dando patadas», dijo Dan el Mellado. «¿Tan malditamente decidido estás a salir de aquí?». Bruene se frotó la cara y ni siquiera parpadeó. Dan el Mellado arrojó el hacha y un escudo redondo a los pies de Bruene y a continuación sacó del armero otro juego para sí. Bruene miró las armas y lanzó un bufido. Alzó los ojos y miró a Dan con rabia. «Es voluntad de Clanhedin», le aseguró el otro. Bruene respondió con otro bufido. Y se fue. No dijo una sola palabra a Owain cuando entró en su casa, pasó delante de ella y se dirigió a su habitación, donde empezó a meter su ropa en una bolsa. Sabía que su actuación en el campo de entrenamiento tendría consecuencias, pero conocía lo suficiente de la tradición enana para entender que no podrían privarlo del viaje prometido a Mithril Hall. «Clanhedin», dijo con rabia mientras llenaba la bolsa. «Espero que hayas disfrutado del espectáculo. ¿Tan decidido estás a alejarte de mí?». Desde la puerta llegó la voz de Owain, y cuando Bruene se volvió vio su cara entristecida. Bruene cerró los ojos y bajó la cabeza, tratando por todos los medios de separar la intensa rabia que lo embargaba de sus sentimientos hacia esta enana afectuosa, de separar el dolor de las falsas promesas de Moradin y los demás dioses de las alegrías reales relacionadas con enanos que no tenían ninguna culpa. «De ti no», susurró, y volvió a mirar a Owain con los ojos grises llenos de lágrimas a punto de desbordarse. Negó con la cabeza, soltó la bolsa y corrió a abrazar a la mujer. «Tupa, Milo Asiotó, y más», dijo, y la tuvo abrazada un buen rato hasta que ella dejó de sollozar. «¿Mithril Hall?», preguntó Owain cuando recobró la calma. «¿Qué te anda rondando por la cabeza?». Bruene trató de pensar en algo que pudiera decirle, una tarea que se volvía tanto más complicada porque él mismo no sabía muy bien de qué se trataba realmente. ¿Por qué se le había ocurrido aquel deseo? ¿Qué había allí para él como no fueran dolorosos recuerdos de los estúpidos juegos que él y los suyos habían jugado con tanta seriedad, como si algo realmente tuviera importancia? «He oído historias sobre el lugar», respondió. «Sobre un héroe llamado Tibledorf Puent y la brigada de los rompebuches, la mejor de toda la enanidad». «¿Tibledorf Puent?». «Un antiguo batallador, muerto hace mucho tiempo. Era escudero del rey Bruene Batleamer». Owain se encogió de hombros y se lo quedó mirando, claramente confundida. «Los preparan de una manera diferente en Mithril Hall», explicó Bruene, improvisando sobre la marcha. «¿Te sentiste orgullosa de mí cuando mi grupo regresó de las montañas Raubin?». «Ya me viste en la sala», replicó Owain. «Has dejado a tu pa en muy buen lugar». «Y pretendo dejarlo todavía mejor», dijo Bruene. «Me voy a entrenar con los rompebuches y me aceptan, y volveré a Felbar y enseñaré a los demás. No te preocupes. Reginald Rouncield ocupará su lugar junto al rey Emerus antes de que pasen muchos años». Eso animó a la buena enana y le dio a Bruene un feliz abrazo. Bruene le devolvió el abrazo y le dijo más cosas tranquilizadoras. No le gustaba tener que mentirle, pero pensaba que más le dolería hacerle daño. No tenía la menor intención de volver a la ciudadela Felbar. Al menos no como Reginald Rouncield. Eso lo sabía con certeza, aunque no sabía qué camino podría estar tirando de él ahora para alejarlo de este lugar. Había estado a punto de alzar las armas contra Dan el Mellado, gozando por anticipado de la idea de derrotar al viejo veterano, seguro de poder hacerlo. Porque Bruene Batleamer tenía más experiencia en la guerra que Dan y ahora la llevaba en un cuerpo joven y fuerte. Sin embargo, aunque al principio había pensado que el reto era una gran idea, su presunto oponente había invocado el nombre de Clanhedin. Y ese enfrentamiento no habría sido nada más que otro espectáculo para complacer a los dioses enanos. Ni hablar. Bruene no pensaba participar en eso. De hecho, si Clanhedin Barba de Plata se hubiera presentado en aquel lugar, Bruene habría alzado el hacha de madera para lanzársela a la cara. Porque aquello no tenía sentido. Porque nada era verdad. Porque los dioses enanos no recompensaban la lealtad de sus incautos súbditos. Porque todo lo que había sustentado al rey Bruene a lo largo de los siglos vividos y de su dedicación a los principios de su clan era un fraude, un juego sin consecuencias. Se dio cuenta de que en ese momento estaba apretando demasiado a Owain contra sí, pero ella no tenía idea de que era la rabia, no el amor, lo que dominaba sus músculos, aunque sin intención. Sin embargo, daba la impresión de que a ella no le importaba, de modo que mantuvo el abrazo porque necesitaba algo, a alguien, sólido y de fiar. Alturiac se convirtió en Ches,
y al final de aquel tercer mes se organizó la primera caravana para el viaje a Mithril Hall. Reginald Rouncield fue nombrado segundo guardia de la cuarta carreta al servicio nada menos que de Dan el Mellado.